Bueno, mi nombre es María Bugueño, soy licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Santo Tomás de Santiago. Yo hice mi práctica en una fiscalía local, así que me desempeño más en el área penal y voy a ser su relatora en este curso de asistente jurídico. Este curso lo imparte la OTEC Proeduca, que es una fundación que pertenece a la OTEC Promundo Chile, que es una organización que lleva 5 años capacitando alumnos en el área no solo jurídica, sino que también en educación y en el área de salud. ¿Ya? Eh, Contamos con un aula virtual donde ustedes van a poder revisar su asistencia, sus notas y el módulo de aprendizaje que va a tener cada curso. Ahí en el aula también ustedes pueden encontrar los apuntes que revisaremos ahora en la clase. También cuando se vaya a realizar las pruebas, en el aula virtual van a encontrar el link para ingresar a realizar la prueba, ¿ya? Bueno, señora. Ya, la asistencia. Ex- eh, t- no sé si la podemos pasar un poco, quizás vamos a hacer un break como a las 8 ya. Puedo pasar la asistencia ahí para que tengan tiempo, para que no queden como atrasados, porque igual tenemos la opción de quedar presente, que llegan atrasados. Si van a faltar alguna clase, igual se pueden justificar y quedan presentes justificados. Pero deben enviar la justificación de por qué no van a asistir, ¿ya? ¿En Y, dónde se envía la justificación? eh, ahí no estoy muy segura, pero podría ser directamente al WhatsApp. Porque yo igual ingresé ahora a hacer clase acá, entonces no sé si tendrán algún correo en específico para enviar la justificación o la envían directo al WhatsApp, o sea, directo a mí sería, no para todo el curso, Ah, bueno, señora. ¿ya? Entonces ahí para poder justificarlo y que queden presentes. Ah, Y la bueno. otra opción, ya si no se justifican, quedarían ausentes, Ah, bueno, señora. ¿ya? Sí. Claro, la evaluación. Este curso tiene 6 módulos, si no me equivoco, y las evaluaciones van a ser cada 2 clases. Por ejemplo, si tenemos clase hoy jueves, tenemos clases jueves y martes. Sí, Entonces, como señor. iniciamos jueves, vamos a tener clase hoy, el martes, y el Y el jueves, jueves. después de la clase, nos tocaría evaluación. Se va a hacer la clase normal el jueves y la evaluación va a ser una vez que finalicemos la clase. Yo creo que yo el jueves no alcancé a llegar. Pero sí podría ser la evaluación. La evaluación se va a porque se activa en el aula virtual a partir de las 9. Ahí tienen 1 hora y media, o parece, que les van a No sé activar por para que resuelvan la prueba. yo el jueves llego de la... Es que yo el jueves tengo que viajar para Antofagasta, me he hecho las quimios en Antofagasta el jueves, entonces no sé a qué hora llegue de Antofagasta. Ya. Pero de todas formas, si no pudiese rendir la evaluación el jueves, al ¿La puedo hacer final, el viernes? no, hay prueba recuperativa. Se Sí. puede recuperar, sí. Ahí ya sería, no el viernes, pero al final del módulo. No, porque yo llegaría el jueves como por el tipo 9, 9:30, estaría ya acá en Calama. Ya, no sé. Ahí tiene que ver si es que alcanza a dar la prueba, si no la deja para recuperativa, Ah, bueno, señora. porque se habilita por un tiempo solamente la evaluación, Ah, bueno. ¿ya? Listo. Y la otra, al final de todo el curso, también hay una evaluación, que ya De sería la todo, evaluación final, de todo lo que hemos visto, de todo sí. lo que se ha visto. Sí, eso. No sé qué otra cosa también. Eh, no sé si quieren presentarse, me dicen más o menos su nombre y qué hacen, una cosa así, para igual aprovechar de pasar y anotarlos para la asistencia de hoy.
Mi nombre es María Roselia García. Póngale María García. Ya, María García. Ya. Actualmente no estoy trabajando. ¿Qué digo? No se Bueno, preocupe. bueno. Actualmente soy ama de casa. Ya. Te lo quito. ¿Alguien más que me dé su nombre para poder hacer la lista? Porque no tengo Mi el nombre nombre. es Juan Pablo Osorio. Ya, Juan. Oso. Ya. Pamela Varas. Pamela Vara, ya. Pinochet. Angelina Pinochet, profesora. Es genial. Ya. Vanessa Medina. Verónica Ñirril. Jessica Gutiérrez. Ya. Miriam Ponce. Ya. Margarita Coca. Ya. María Robles. Ya. Ya. Paula Zamora. ¿Queda alguien más? Dice, no. Melina Sepúlveda. Ya. Yo, Jacqueline Cepeda, pero estoy muy resfriada, disculpe. Ya, no se preocupe. Sí. Ya, no sé si nos faltará alguien más. ¿Quién no puede activar su micrófono? Hola, mi nombre es Paula Zamora. Ya. Dice, Avelina Martínez no podía activar ya, pero la está presente. Morela que- Capriles. Morela Capriles, ya. Ya, ahí parece que tenemos todos los... Tengo 16. ¿Me falta alguien? No, estamos bien. Ya. Y ahora vamos a dar inicio al curso que es el que estamos viendo. Ordenamiento jurídico. Les voy a compartir la pantalla para ver si es que pueden ustedes ver. Ordenamiento jurídico, nos metemos ahí. Ah, Ahí nos metemos. sí, mira, ustedes tienen de todas formas ¿cómo se llama esto? El apunte. El módulo Sí, ya está en el aula virtual. Sí, ahí tienen ustedes el apunte. Igual en todo caso, si es que no lo han podido descargar, ahí al final de la clase se los puedo enviar por WhatsApp. Ay, se me eliminó. Toca volverlo a abrir. Ya. Sí. Ahí, ahora, si pueden, igual silenciar los micrófonos para que poder iniciar la clase y cualquier duda me pregunta. Listo, profe, un momentico que se me cerró. Como estoy por ahora por el celular, entonces se me cerró. Ya, mire, para iniciar, vamos a ver el ordenamiento jurídico. Para entender un poco más sobre esto, vamos a ver lo que es la definición de ordenamiento jurídico, que se entiende como el conjunto de normas positivas, técnicamente ordenado y vigente en determinado medio social y momento histórico. El ordenamiento jurídico es
es básicamente para regular la convivencia de individuos de los individuos entre sí. Cuando esto se sitúa en el tiempo y espacio, se considera como el ordenamiento jurídico. Y la norma jurídica es el mandato dirigido a todos los hombres que viven en sociedad y mediante el cual, bajo amenaza de sanción, se les conmina a observar una determinada conducta positiva o negativa. Una característica principal de la norma jurídica es que su incumplimiento está sujeto a una sanción. Ya. En el campo civil, la sanción será la ejecución forzada de la obligación o la indemnización de perjuicio. Y en el campo penal, la pena sería Profe, toca descargar, abrir el PDF, ¿cierto? el PDF. Lo tengo solo yo porque lo hice para poder presentar la clase. Si Y gustan, entonces, igual después se los puedo compartir. sí, porque ahí me da para abrir PDF, para No, descargarlo. claro, claro, sí, no, el PDF, disculpe, sí, me había confundido. Ahí en el PDF está el apunte que ustedes necesitan para la clase. Ordenamiento jurídico. Sí, Estamos en módulo ordenamiento jurídico. sí, ese es el módulo que le corresponde y ahí está para descargar el PDF con la información. Sí, señora. Ya. Ya, entonces, como decíamos, que una característica de la norma jurídica es que su incumplimiento está sujeto a una sanción. Entonces, en el campo penal, la sanción sería la pena que se le impone a la persona por haber incumplido la ley. Y con esto se puede restablecer la autoridad de la ley y el orden social quebrantado. Estas normas jurídicas tienen un carácter estadual o estatal, como se conoce en algunas doctrinas, y esta característica denota dos cosas que son importantes. Uno, que el Estado crea o reconoce las normas jurídicas, y dos, que el Estado garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico. Y para poder entender mejor esto, tenemos que ver qué sería el Estado de Derecho. Que de acuerdo a Alessandri, el Estado de Derecho sería un Estado que se caracteriza por una separación de poderes, el pleno respeto a la Constitución y a las normas jurídicas por parte de gobernantes y gobernados, y a la estabilidad y certidumbre de las normas jurídicas. Las personas necesitan tener certeza de lo que se puede o lo que no se puede hacer dentro de este ámbito. Bien. El derecho civil en sí es una rama del derecho privado. Es el derecho común, general y supletorio aplicable a las relaciones de los particulares entre sí, y comprende especialmente la familia, la propiedad y las relaciones jurídicas de los particulares entre sí. Las fuentes del Código Civil son de legislación positiva y doctrinaria. De la legislación positiva tenemos el derecho romano, particularmente el Corpus Juris Civilis, el Código Civil francés, también llamado Código de Napoleón, ciertas leyes españolas derivadas de las 7 partidas, la novísima recopilación y el fuero real, los códigos de Luisiana, que son del año 1825, Sardo, de 1837, de Austral, y también de las 2 cilicias del año 1819, del cantón de Vaud, también de ese mismo año, y holandés de 1838 y bárbaro de 1756. Las fuentes doctrinarias que tiene el Código Civil son
obras de distintos autores, tales como Sabine, quien ejerció en Andrés Bello la mayor influencia. Andrés Bello fue quien escribió el Código Civil. Tenemos a Jean Domat, los comentaristas franceses de su Código Civil, algunos juristas españoles, entre ellos Gregorio López, glosador de las 7 partidas, Juan de Matienzo, Joaquín Escriche y en especial Florencio García Goyena, el principal autor y comentador del proyecto del Código Civil Español del año 1851. Respecto del libro de las obligaciones y contratos, el autor más seguido fue Robert Potier, considerado el padre espiritual del Código francés. Ya. Para poder entender y luego ver bien lo que es el Código Civil, vamos a revisar la estructura que este tiene ya. Lo primero, el código tiene el mensaje, luego tiene un título preliminar que va del artículo 1 al 53. En este título preliminar se trata todo lo relativo a la ley, ya sea su definición, su promulgación, modificación y derogación. Y define varias palabras de uso frecuente, tales como qué significa, cuando se refiere a hombre, niño, infante, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, culpa, caso fortuito o fuerza mayor. El código en esta primera parte define todas esas palabras que son de uso más frecuente a través del código. En el libro 2, que se titula de las personas, que va del artículo 54 al 564, se regula todo lo relativo a las personas naturales, principio y fin de su existencia, nacionalidad, domicilio, el matrimonio, los esponsales, las obligaciones y deberes entre cónyuges y para con sus hijos, la filiación, de las acciones de filiación, la patria potestad, las pruebas del estado civil, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las tutelas y las curadurías. Y también se regula en este título las personas jurídicas. En el libro segundo, de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, que va del artículo 565 al 590, se regula todo lo relativo a los bienes, el dominio, los modos de adquirir el dominio, las limitaciones que tiene el dominio, la posesión, las acciones posesorias y la acción reivindicatoria. En el libro tercero, que se titula de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, que va del artículo 951 al 1436, el código reglamenta todo lo relativo a la sucesión intestada, la ordenación del testamento, las asignaciones testamentarias, las asignaciones forzosas, la revocación y reforma del testamento, la apertura de la sucesión, los albaceas, la partición de bienes, el pago de deudas hereditarias y testamentarias, beneficios de separación y todo lo relativo a las donaciones entre vivos. ¿Ya? También tiene un libro cuarto que se titula de las obligaciones en general y de los contratos. Acá estos van del artículo 1437 al artículo 2524. Este libro regula los contratos típicos o nominados, los requisitos de los actos jurídicos, las clases de obligaciones que existen, los efectos de estas obligaciones, la interpretación de los contratos, los modos de extinguir las obligaciones, la nulidad, la prueba de las obligaciones, los regímenes patrimoniales, los cuasi contratos, los delitos y cuasi delitos civiles. También regula este libro la prelación de crédito y la prescripción. Luego el código tiene un título final
que se llama de la observancia de este código. Acá dice que en total son 2.524 artículos más el artículo final. Y eso. Acá tenemos igual los principios que son inspiradores del Código Civil. Tenemos la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, la reparación del enriquecimiento sin causa, la protección a la persona, la protección de la familia, la libre circulación de los bienes, la omnipotencia de la ley, la buena fe y la responsabilidad. Bien. La autonomía de la voluntad es un principio en virtud del cual las personas pueden autodeterminarse y celebrar actos jurídicos que estimen convenientes, siempre que no contravengan la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Este principio se descompone en 4 subprincipios, que son el principio del consensualismo, el principio de la libertad contractual, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos y el principio de la fuerza relativa de los contratos. El código en su artículo 12 manifiesta lo que es esto de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. En ese artículo se señala que se tiene la facultad para renunciar a derechos siempre que miren solo al interés del renunciante, ya que si afecta a alguien más, a otra persona, ya ese derecho no podría renunciarse. Otro artículo del Código Civil que manifiestan estos subprincipios que tienen relación con el consensualismo, la libertad contractual, es el artículo 1437, que alude a la voluntad de la persona que se obliga en el marco de la fuente de las obligaciones. Esto quiere decir que una persona que voluntariamente se obliga a contraer se obliga para con otra persona, debe cumplir con esa obligación. El artículo 1443 admite que los contratos nazcan por el solo acuerdo de las voluntades. Este refleja lo que es el principio del consensualismo. En cuanto a la reparación del enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento sin causa es la utilidad o enriquecimiento que obtiene una persona sin causa legal que lo justifique. La ley arbitra los medios para subsanar dicha situación. Y algunas instituciones y normas en que se manifiesta esta reparación del enriquecimiento sin causa es el cuasi contrato del pago de lo no debido, recompensas en la sociedad conyugal, las prestaciones mutuas derivadas del juicio reivindicatorio entre el reivindicante y el poseedor vencido, las normas de la accesión, en la especificación y mezcla, la lesión enorme en la compraventa y la permuta en bienes raíces. Y el otro principio que inspira al Código Civil es la protección a la persona en cuanto a que todas las personas son iguales ante la ley y lo que más, lo que se tipifica es el artículo 1 de la Constitución de la Constitución Política de la República de Chile, en el que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Y hay algunas instituciones y normas en que se manifiesta en el Código Civil. Sería el artículo 33, que la ley considera iguales a todos los hijos. Porque antes igual se hacía la distinción entre hijos legítimos y no legítimos. Pero ahora son todos considerados iguales. El artículo 57 también establece la igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles. El artículo 982, al establecerse que en la sucesión intestada no se atiende ni al sexo ni a la primogenitura. Otro principio importante en los que se inspira el Código Civil es la protección a la familia. Esto es una derivación del precepto constitucional que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y el Código Civil en sí fomenta la familia matrimonial. Y algunas instituciones y normas en que se manifiesta en el Código Civil sería a través del artículo 102, que es aquel artículo que define lo que es el matrimonio. Y el artículo 106, quien indica la capacidad para quienes tienen la capacidad para contraer matrimonio. También se manifiestan algunas normas en la ley de matrimonio civil en cuanto a la protección de la familia. Sería en su artículo 4, que señala los requisitos de validez del matrimonio. El artículo 5 de esta ley de matrimonio civil también indica las causales de incapacidad absoluta para contraer matrimonio. En esta ley también se ve cuáles serían causales de incapacidad relativa para contraer matrimonio, los vicios que pueden afectar la voluntad de los que vayan a contraer matrimonio, y también señala todos los requisitos de forma y de fondo que debe tener el matrimonio y los que se establecen la ley en lugar de su celebración. Otro principio importante en el que se inspira el Código Civil es el principio de libre circulación de los bienes. Se consagra un amplio acceso al dominio y se concibe la propiedad privada, exenta de gravámenes, permitiendo una libre circulación de la riqueza. Acá esto porque la ley busca fomentar la circulación de la riqueza y no los estados pasivos. El Código Civil manifiesta esto en su artículo 582, en el cual define el dominio o propiedad. También en otro artículo dice lo que es la propiedad fiduciaria, prohíbe los fideicomisos sucesivos para que así pueda haber circulación de la riqueza. En el artículo 1317 del Código Civil se establece la partición de los bienes al establecer que ninguno de los consignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión y que siempre podrá pedirse la partición. Y otro principio en el que se basa el Código Civil es la omnipotencia de la ley. Esto quiere decir que la ley tiene preeminencia por sobre la costumbre entre las fuentes formales del derecho. Este principio se refleja en varias disposiciones. Una de ellas en su artículo 2 del Código Civil, en que señalan que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos que la ley se remita a ella expresamente. Y el artículo 3 dice que en cuanto solo el legislador puede interpretar una ley de un modo generalmente obligatorio, y es el efecto relativo de la sentencia. El artículo 8 del Código Civil señala que nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia.
Y el artículo, así, en virtud de ese artículo se entiende que la ley es conocida por todos una vez que es promulgada y publicada en el diario oficial. Y el artículo 10, los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Otro principio que inspira el Código Civil es el principio de buena fe. En términos generales se refiere a un proceder de una manera honesta y leal. Este principio se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones sin expresarlo en una fórmula general, el Código Civil. El Código distingue estar de buena fe y actuar de buena fe. El estar de buena fe es una buena fe subjetiva. Aquí la buena fe es más bien como una actitud mental, una actitud que consiste en ignorar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia en un obrar contra derecho. Aquí la persona tiene la creencia de que está actuando de buena fe producto de un error que es excusable. Claro, la persona cree que está actuando de buena fe y que no realiza ningún acto contra derecho. Es más bien eso. Y el actuar de buena fe refiere a una buena fe objetiva en que la legislación privada parte del supuesto de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Esto es en razón de que, por regla general, la buena fe se presume, mientras que la mala fe se prueba. Solo en aquellos casos en que la ley expresamente señala que está actuando de mala fe, no debe probarse, pero en todos los demás casos la mala fe se presume, o sea, se debe probar. El artículo 707 del Código Civil, existe una presunción general de buena fe. Es lo que señala como principio general, es que la buena fe se presume. Y eso es lo que le mencionaba recién, que solo en los casos que la ley presuma lo contrario, se establece la mala fe, pero en todos los otros casos la mala fe debe probarse. La buena fe subjetiva la encontramos a propósito de la buena fe en materia posesoria. A esto se refiere el artículo 706 del Código Civil, que señala que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de las cosas por medios legítimos, exentos de algún fraude o algún otro vicio. Y en cuanto a la buena fe objetiva, lo encontramos a propósito de la buena fe en materia contractual. Acá el artículo 1546 señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Si bien el Código Civil no define expresamente lo que es buena fe objetiva o subjetiva, sí hay muchas instituciones y normas en que esta buena fe subjetiva y objetiva se manifiestan a través del código. En cuanto a una buena fe subjetiva, tenemos el artículo 706, que define la buena fe en materia posesoria, que si bien se refiere a la buena fe posesoria, se puede utilizar ese concepto para entender en otros ámbitos qué se entiende por buena fe. El artículo 707
señala la presunción de buena fe en el poseedor. El artículo 906 se refiere a los deterioros causados en la cosa por el poseedor. Acá se refiere a que si la persona que está en posesión de alguna cosa y esta cosa sufre deterioro, se entiende que fueron causados por el normal uso que se le da a esa cosa, sin que el poseedor lo haya hecho con alguna mala intención. Por ejemplo, si, a ver, así un ejemplo más sencillo, si yo soy poseedor de un libro, el libro por leerlo y mover muchas veces va a tener un desgaste, pero va a ser un desgaste natural por el uso que le corresponde. En cambio, si yo le arranco una hoja, ya no estoy dándole el uso que corresponde, entonces podría ser que yo estaba actuando de mala fe por romper algo que no era mío, que solo tenía yo en mi poder. Eso. En cuanto a la buena fe objetiva, se manifiesta en el artículo 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. También hay otros artículos que señalan acerca de que la buena fe se manifiesta conservando la especie o cuerpo cierto que se debe. Por ejemplo, si contraemos no sé, realizamos un contrato de venta, yo vendo un libro que tiene ciertas características, que es de cierto autor y que es muy específico. Entonces, mientras yo no entrego ese libro que yo debo, que es una especie o cuerpo cierto, porque es ese libro y no otro, debo realizar todos los cuidados necesarios para conservar ese libro hasta el momento en que se deba entregar a la persona que lo compró. También la buena fe se ve manifestada en cuanto a lo que señala el artículo 1670, que sería la pérdida fortuita de la especie que se debe, extingue la obligación, porque se entiende que lo que yo debía lo perdí por un caso fortuito y no por una negligencia o mal actuar de mío en este caso, que sería quien debía la cosa. No sé. Sí. En cuanto al principio de la responsabilidad, que es otro principio general que inspira el Código Civil, ya que no solo abarca el derecho privado, sino que también es común a todo el ordenamiento jurídico. Y la responsabilidad, este principio de la responsabilidad consiste en la necesidad que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto u omisión que se le atribuye como propio. Se distinguen varias clases de responsabilidad. Tenemos responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, política y ética. En materia civil podemos distinguir dos campos fundamentales de responsabilidad. Acá tenemos la responsabilidad contractual y la extracontractual. La responsabilidad contractual comprende la fase precontractual y postcontractual. Esto precontractual quiere decir antes de realizar el contrato, está la responsabilidad de dar cumplimiento. Algunos autores coinciden con que de forma separada la responsabilidad contractual como estatutos de responsabilidad propia.
La responsabilidad contractual es aquella que corresponde a las personas que han incumplido oportunamente la obligación derivada de un contrato. Señalan que es más amplia, pues comienza de la fase precontractual. Por ejemplo, la responsabilidad que la ley eventualmente le impone al oferente. El oferente es quien ofrece por ejemplo, en un contrato de compraventa sería quien ofrece el producto. El artículo, ¿no? Me llamo Jacqueline. Jacqueline Marquis me tocó colgarle. Pregúntele a ver qué le pasó. Y en cuanto a la responsabilidad contractual, también tiene una fase que es postcontractual, que es cuando ya se ha efectuado el contrato. Por ejemplo, tratándose de la obligación de saneamiento de la evicción. Esto es sanar los vicios ocultos que pudiese tener la cosa que se ha entregado para cumplir la obligación. Algunas normas en las que se manifiesta la responsabilidad contractual es que el Código Civil, en su artículo 1547, señala los grados de culpa de los que va a responder el deudor. Los grados se diferencian en cuanto al grado de negligencia que ha tenido el deudor en cuanto a la conservación o el uso de la cosa. El artículo 1556 comprende la indemnización de perjuicio. También el código señala desde cuándo se deben indemnizar los perjuicios y y de cuánto va a ser los perjuicios que va a responder en caso de que haya actuado con culpa o dolo. Y en cuanto a la responsabilidad extracontractual, esta corresponde a aquellas personas que por culpa o dolo han cometido un hecho ilícito que causa daños a terceros. Profe, ¿Sí? consulta, ¿qué Dígame. significa dolo? Dolo, a ver, Lo que se sustrae de manera ilegal. no, El se llama robo. el dolo es la intención De positiva robar, de de delinquir causar daño a terceros. a otra persona, sí. Intención, o sea, La- robo con intencionalidad. claro, tener la intención positiva de Sí, causarle o de infligirle un daño a otra persona. Perfecto. claro. Es donde se va a producir un resultado negativo. ¿Cómo? Gracias. Ay, eso. Y en cuanto a la extracontractual, se manifiesta en el daño que se le produce a otro por un delito o un cuasi delito. Que si bien acá no tienen, o sea, los delitos sí, pero los cuasi delitos no tienen como la intención de causar el daño, pero si, por ejemplo, en un choque, si bien no tenía la intención de causarle daño o mal a la otra persona, debe responder por su actuar. También el código señala a quienes pueden exigir la reparación del daño y quienes van a tener responsabilidad solidaria en la reparación del daño causado por dos o más personas. En su artículo 2319 y siguientes, también habla de la capacidad en materia extracontractual, los terceros que son civilmente responsables. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Dios. Lo que pasa es que, a ver, como bien usted lo mencionó, se supone que la buena fe se presume, ¿cierto?
Sí, Pero en este caso, del ejemplo que usted puso del choque, ¿cómo se podría presumir? Porque hay, evidentemente, según el daño, hay mala fe, pero no creo que uno quiera chocar con mala, pues no sé, me enredé. claro. Sí, no, es que la buena fe, claro, se presume, ese es un principio, y la responsabilidad es otro principio, que si bien igual en algún momento pueden eh, verse juntos, pero en cambio, por ejemplo, en el del choque que usted dice, ahí sería una responsabilidad extracontractual, claro, eh, no hay, nunca tiene la intención de chocar, entonces uno no va con la mala fe de decir, "Oh, no, hoy voy a salir y voy a chocar a alguien". Entonces, si, como se presume que hay buena fe, y si quisiese probar que la persona sí actuó con, como dice ahí, con culpa o con dolo, o que haya actuado de mala fe, tendríamos que probar que realmente pero es difícil probar que una persona en un accidente haya ido con la intención de causar El accidente. el accidente, sí. Es como que le llamamos, profesora, una presunción de fe, de buena fe, pues que a lo mejor no tuvo la intención de chocar, porque puede ser que en el medio de una investigación se vea y ahí es donde se saca pues el tipo del delito, si hubo una mala fe o una buena fe, que es lo que hacen los inspectores cuando levantan o hacen un levantamiento de un choque. Es como cuando alguien se lleva a alguien por delante, nadie tiene la intención de matar, es decir, hay una presunción de inocencia. Es algo Claro, así. sí, que claro, esto de la buena fe es más bien en el ámbito civil. En el ámbito penal, claro, sería lo que usted dice que es la presunción de inocencia, que sería como, claro, que la buena fe en materia civil. Claro, la buena fe va como dirigida a otras situaciones puntuales que vimos como los ejemplos acerca de la obtención de productos, quizás venta de servicios, Eso, son acuerdos entre personas. En cambio, lo que están hablando ahora era sobre la responsabilidad extracontractual. extracontractual, que claro, son situaciones diferentes. Claro, sí, porque lo extracontractual, claro, se puede ver más en eso de los cuasi delitos y ahí podría ser el ejemplo del accidente, pero en cambio, como le señalaba ella, lo otro de la buena fe lo estábamos viendo más en el ámbito civil, que sería como los contratos que uno realiza, no sé, ahí, como dijo ella, de prestar servicio o un contrato de compra-venta, de permuta, que son del ámbito civil. No sé si quedamos más claro ahí o quedó peor. No, profe, totalmente claro, gracias. Ya. No sé si quieren hacer un break, si quieren paramos un poquito o seguimos hasta Si las se 9 que puede, ya. para ir a buscar un cafecito, Ya, sí, vamos ¿cuántos a tomar. minutos va a dar? Volvemos, son las 8. Sí, Vamos a volver a las 8:10 para que alcancen a ir al baño y tomarse un café. ya, gracias, nos vemos a las 8:10. Ya nos vemos. ¿Hasta qué hora es la clase, licenciada? Hasta las 9. Ya. Ya. Ya vamos a continuar viendo la teoría de la ley. No sé si ya habían regresado todos, parece, ¿no? Ya, el artículo 1 del Código Civil define la ley. Dice que es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Santo Tomás de Aquino también define lo que es la ley y él señala que es una ordenación de la razón destinada al bien común.
debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Y en cuanto a un sentido técnico, la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo. A la definición que hace el Código Civil se le han formulado críticas de fondo y de forma. Una crítica de fondo es que dice en relación con que la definición no da una idea clara del objeto de la ley ni lo que es en sí misma. En cuanto a una crítica de forma, se critica porque tal como está redactada parece decir que manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana. Este aspecto es el más relevante. Las características de la ley es que es una regla social que emana de la autoridad pública, que es general, que es obligatoria, es permanente y abstracta y también es cierta. La ley también la podemos clasificar y se clasifica en ley imperativas, prohibitiva y permisiva. Las imperativas se pueden subclasificar como imperativas propiamente tal o imperativas de requisito. Las leyes imperativas son aquellas que mandan a hacer algo o el cumplimiento de un requisito. Las imperativas propiamente tal son aquellas que simplemente ordenan realizar alguna acción. Por ejemplo, el código en el artículo 86 señala la obligación de hacer inventario. En su artículo 89 indica la obligación de prestar caución. En el artículo 321, la obligación de proporcionar alimentos. Y el artículo 2329 señala la obligación de reparar los daños causados a otros. Y las imperativas de requisito son aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico previo cumplimiento de ciertos requisitos. Estas normas suelen tener apariencia prohibitiva, pero en la práctica permiten ejecutar o celebrar un acto jurídico previo cumplimiento de requisitos que establece la ley. Por eso se le llama imperativas de requisito, porque para que puedan ejecutarse esos actos se deben cumplir primero ciertos requisitos. Dígame. Consulta, ¿esta clasificación está en el PDF? Sí. Ya. Ya, un ejemplo de ley imperativa de requisito se encuentra en el artículo 1664, números 3 y 4, en donde se establece el objeto ilícito en la enajenación de cosas embargadas por decreto judicial. Señala que no se puede hacer eso a menos que el juez lo autorice o el acreedor consiente en ello, y de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. También así, en el artículo 1554, se establece que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran circunstancias que señala la misma ley. Las leyes prohibitivas son aquellas que mandan no hacer algo, en términos absolutos y categóricos. Por ejemplo, las leyes penales. Ya que en estas se describen los tipos de delitos que si alguien comete esa acción, comete el delito que se tipifica en la ley. El artículo 412 del Código Civil prohíbe al tutor o curador comprar los bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo.
El artículo 1464, números 1 y 2, prohíben enajenar cosas que no están dentro del comercio humano y de los derechos personalicios. Ya, papá. Las leyes permisivas son aquellas que permiten hacer algo o reconocen a un sujeto una determinada facultad o derecho, Ya, mi papá cual está es viendo libre de tele. ejercer o no. Ya, papá, te espero. El que tenga el micrófono encendido, si lo puede silenciar, por favor, a menos que sea para alguna consulta. Así es. Un ejemplo de las leyes permisivas son todas aquellas leyes que regulan el ejercicio de un derecho, como por ejemplo el derecho de propiedad, o todas aquellas que posibilitan celebrar un acto o contrato. Es decir, la ley positiva extraña un mandato a todas las personas que en el sentido que respeten el derecho que ella reconoce al titular del derecho. La ley también se puede clasificar en cuanto a sus caracteres. Podemos señalar que existen leyes de derecho público, que son aquellas que regulan la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos menores, como las municipalidades. En el campo de las normas jurídicas de derecho público, los particulares actúan en un plano de subordinación respecto de las entidades que obran en nombre de la soberanía nacional. Y las normas de derecho privado son aquellas que regulan las relaciones de los particulares entre sí o la de estos con los entes estatales, cuando estos últimos actúan como particulares. Las de orden público se entiende que es un conjunto de normas y principios que se inspiran en el supremo interés de la colectividad. Es el orden general necesario para el mantenimiento del equilibrio social, la moral pública y la armonía económica. Son normas de orden público las de derecho público, pero además un número importante de normas de derecho privado, como por ejemplo las leyes del derecho de familia. De orden privado, estas leyes miran más bien el interés particular de las personas y estas pueden introducirle modificaciones o suprimirlas, al excluirlas de un determinado contrato o convención. Por ejemplo, cuando las partes acuerdan excluir del contrato de compraventa la obligación de saneamiento que pesa sobre el vendedor. Y las normas declarativas o supletorias son aquellas que suplen la voluntad de las partes, estableciendo un régimen supletorio subsidiario. Por ejemplo, cuando se establece la sociedad conyugal como régimen patrimonial en silencio de los contrayentes. Otra clasificación es que son dispositivas y serían aquellas que resuelven conflictos entre personas que no han contratado entre sí. Por ejemplo, el artículo 1815 que habla sobre la venta de la cosa. Y el artículo 1817 que señala la venta de una cosa, de una misma cosa, separadamente a dos personas distintas. Las leyes modificatorias son aquellas que alteran una ley sin derogarla. Recordemos que la ley o norma derogada ha cesado en su eficacia, implica una supresión de su fuerza obligatoria. Por ejemplo, el artículo 860 del Código Civil, que trata lo relativo a las servidumbres de acueducto. Por su parte, la ley o norma suprimida implica que la norma no ha sido derogada, sino que trasladada a otro cuerpo legal. Asimismo, el artículo 862 del Código Civil se refiere a las servidumbres de acueducto, que está actualmente reguladas en el Código de Agua.
Las leyes imperativas son aquellas que se limitan a interpretar el sentido de otras leyes. Las leyes reguladoras son aquellas que disciplinan en forma directa una relación jurídica. Otra clasificación que tenemos son las leyes de remisión, que son aquellas que se limitan a señalar otras normas establecidas para una hipótesis distinta. Como reguladoras del caso de la remisión contemplan, pero no regulan. Por ejemplo, el artículo 1900, que trata sobre el contrato de permuta, que hace aplicable las normas de la compraventa. Esto se refiere a que como el código no regula expresamente cómo debe realizarse la permuta, es que se le aplican las normas de la compraventa. Existen normas de derecho común, que son las dictadas para la totalidad de las personas, la totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas. Y también así existen de derecho especial, que son las dictadas para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas en razón de ofrecer a ellas elementos particulares que exigen un tratamiento aparte de las normas generales o comunes. Por ejemplo, en relación al contrato de arrendamiento, la ley número 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos y el decreto ley número 993 sobre arrendamiento de predios rústicos. No hay entre unas y otras contraposición, sino una simple matización o adecuación. De aquí que las normas de derecho común suplan los vacíos de las normas de derecho especial. Esto quiere decir que todo aquello que no sea regulado por una ley especial se puede suplir con con las normas del derecho común. La importancia de estas dos últimas clasificaciones se refleja en la posibilidad de aplicar indirectamente las normas. Esto quiere decir, las normas generales o de derecho común admiten de aplicación por analogía. Por el contrario, las de derecho especial tienen aplicación restringida, no admiten una ampliación por analogía y solo deben aplicarse a la materia específicamente regulada por ellas. Y en la preferencia de aplicación de una respecto de otra, las normas especiales deben preferirse en su aplicación a las normas generales o comunes. Es el llamado principio especialidad de la ley. La sanción de la ley, en cuanto a las leyes imperativas, se dice en relación con la especie o naturaleza del acto o contrato que es del interés general, y al ser de interés general, la sanción es la nulidad absoluta. En cuanto a si dice relación con el estado o calidad de las partes del acto o contrato, si se trata de un interés particular, la sanción que le aplica la ley es la nulidad relativa. Y si dice relación con la protección de terceros referente a ciertos actos que ejecutan las partes, la sanción sería la inoponibilidad. Y en cuanto a las leyes prohibitivas, en principio y como regla general, la sanción sería disculpe, la sanción sería la nulidad absoluta, pero excepcionalmente estas podrían tener una sanción distinta, y así lo señala el código en su artículo 745 relativo a los fideicomisos sucesivos, en cuanto a que la sanción no sería la nulidad absoluta, sino que la caducidad. Y el artículo 114, que señala que contraer matrimonio de un menor sin el ascenso
o la autorización de un ascendiente conlleva como sanción el desheredamiento. Y en cuanto a la sanción de las leyes permisivas, su infracción permite al titular del derecho demandar la indemnización de perjuicio. En cuanto a la jerarquía de las normas jurídicas, la jerarquía de las normas jurídicas usualmente se representa por una pirámide, donde la cúspide encontramos la Constitución de la República de Chile, la Carta Fundamental a la cual todas las normas jurídicas deben someterse. Por eso que en primer lugar estaría la Constitución, en segundo lugar las leyes orgánicas, las leyes de quórum calificado, las leyes simples, los decretos con fuerza de ley y los decretos leyes. En tercer lugar, o en tercer escalón, por así decirlo, estarían los reglamentos. En cuarto lugar están los decretos. Luego vienen las ordenanzas, instrucciones y otras normas similares. Y en último lugar, se contemplan los actos jurídicos y sentencias judiciales. La Constitución Política de la República es la ley suprema del ordenamiento jurídico. Esta es la carta fundamental de los habitantes de la República y a la cual los órganos del Estado deben someter su acción, así como también a las normas dictadas conforme a ella, siendo obligatoria para todos sus titulares. Es obligatoria para todas las personas, instituciones o grupos. Las leyes interpretativas de la Constitución son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de 3/5 de diputados y senadores en ejercicio. Eso es importante que no se les olvide en cuanto de cuando se les pregunte cuál es el quórum para estos tipos de leyes, que es de 3/5 diputados y senadores en ejercicio. Esa palabra que siempre uno se le olvida, pero cuentan solo los que están en ejercicio al momento de la votación de estas leyes. Las leyes orgánicas constitucionales son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Estas ¿Puedo hacer están, un paréntesis, profe? ¿sí? ¿Me puede, me disculpa la ignorancia, pero me puede definir eso de en ejercicio? Que están presentes al momento de realizar la votación para ya sea aprobar, modificar o derogar una ley. Ya, perfecto. O sea, que hacen parte del quórum. Claro, Ya. Gracias, profe. sí. Las leyes constitucionales, orgánicas constitucionales, están sujetas al control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Las leyes de quórum calificado son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Así lo señala el artículo 66, inciso 3 de la Constitución Política de la República. Las leyes de quórum simple o leyes simples son aquellas que exigen para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría presente en cada Cámara. Así lo establece el artículo 66, inciso 4 de la Constitución Política de la República. La importancia de conocer los quórum exigidos para cada tipo de ley es necesario porque la ley debe
conformarse al procedimiento específico que contempla la Constitución. De otra forma, no sería ley. Por eso que el artículo 1 del Código Civil, al definir la ley, señala que manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Entonces, esto para que una ley sea ley, debe cumplir con el quórum que señala la Constitución Política de la República. Los decretos con fuerza de ley son aquellos que por expresa autorización del Congreso, a través de una ley, que se llama ley delegatoria, que dicta el presidente de la República sobre materias que según la Constitución son propias de ley. La autorización del Congreso no puede extenderse en cuanto a la nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos y materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. La autorización tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. La ley que otorga la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que estimen convenientes. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos exceden o contravengan a la citada autorización o cuando sean contrarios a la Constitución. Los decretos leyes son aquellos que sin autorización alguna del Congreso dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que según la Constitución son propias de ley en situaciones de emergencia o grave crisis institucional. No se encontraban regulados en la Constitución de 1833 ni en la Constitución de 1925. Pero aún así la jurisprudencia terminó por aceptarlos, atendiendo para ello al principio de seguridad jurídica, pues fueron numerosas e importantes las materias reguladas por estas normas, especialmente las relativas a la organización estatal y normas laborales, de previsión y social. Estos decretos leyes se han dictado en 3 periodos, entre el 1924 y 1925, entre el año 1931 y 1932, y entre el año 1973 y 1980. La numeración de los decretos leyes no es progresiva, a diferencia de las leyes. Los decretos leyes tienen la misma fuerza obligatoria de una ley y solo pueden ser modificados o derogados por una disposición de jerarquía legal. Esto de la jerarquía legal, en cuanto al orden que está acá en la numeración, siendo siempre la Constitución la que manda más, por así decirlo, que todo el resto de las otras leyes. La potestad reglamentaria es la facultad o poder de que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas. Considerada en toda su extensión, se manifiesta por medio de reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, etc. Son múltiples las autoridades administrativas dotadas de potestad reglamentaria: el presidente de la República, sus ministros de Estado, los intendentes y gobernadores, los alcaldes y otros funcionarios públicos como los jefes de los servicios. La Constitución, en su artículo 32, número 6, señala la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República.
La potestad reglamentaria de ejecución es aquella facultad de dictar mandatos generales y especiales, cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley. Debe existir una ley que señale que un punto de ella será materia de un reglamento. Por ejemplo, los reglamentos de un conservador de bienes raíces, el reglamento de extranjería, el reglamento de sociedades anónimas. Y en cuanto a la potestad reglamentaria autónoma, esta es la facultad de dictar normas necesarias para el cumplimiento de las funciones propias para gobernar y administrar el Estado. No se relacionan con una ley determinada. El presidente de la República puede dictarlos cuando los crea conveniente. También tenemos los decretos en general y decretos supremos. En general, decreto es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. Cuando es dictado por el presidente de la República, recibe el nombre de decreto supremo. Y a su vez, los decretos pueden clasificarse en reglamentos o decretos reglamentarios. Y esto es un decreto de alcance general e impersonal, concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento de ejecución. Profe, pregunta, Dígame. si el presidente dicta o qué sé yo, realiza un decreto, se notifíquese y cúmplase, para ello no debe de haber quórum, porque ya el presidente lo dijo. Es que hay decretos que están dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la República. Porque el presidente tiene una potestad reglamentaria en que puede dictar leyes o decretos que Claro, no requiere de la aprobación del el quórum. Senado, Ya, claro, no necesita un quórum, ya, que son perfecto, aquellas que gracias. establece el artículo 32 de la Constitución. Ahí se establece cuáles son las potestades reglamentarias que tiene el presidente. Ok, gracias, profe. Sí, ahí no tengo Constitución acá ahora para poder haberlo buscado, pero si gusta igual al principio de la siguiente clase podemos revisar eso. Ya, No profe, gracias. También existen decretos simples o decretos individuales, que son aquellos que se refieren a una persona o a una situación determinada, como el que nombra a un funcionario público o a un determinado cargo de la administración del Estado. Conforme al artículo 35 de la Constitución, todos los decretos simples o reglamentarios deben llevar la firma del presidente de la República y del ministro respectivo y no serán obedecidos si no cumplen con este requisito. Sin embargo, hay algunos decretos que pueden expedirse por la sola firma del ministro respectivo, pero con la frase por orden del presidente de la República. En el ejercicio de la función del control de legalidad, el Contralor General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría o representará la legalidad de la que pueden adolecer. Pero deberá darle curso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con la forma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. Las instrucciones, que son las que están ya en el quinto escalón, lugar de la pirámide esta,
son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a sus subordinados, indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público. Cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios, se envían por medio de circulares y se expiden a un número reducido de funcionarios que se denominan oficios. Y en cuanto a las ordenanzas, existen ordenanzas dictadas por las municipalidades y otras que son dictadas por el presidente de la República. Aquellas dictadas por las municipalidades son reglas de aplicación general dictadas por estos órganos, relativas a la autoridad comunal. Ante la inobservancia se impone una multa. La obligatoriedad de estas normas es local, circunscrita al territorio jurisdiccional de la municipalidad que dicta la ordenanza. Y en cuanto a las ordenanzas dictadas por el presidente de la República, estas son verdaderos reglamentos que contienen entre sus disposiciones algunas que son materias de ley y se caracterizan por estar sancionadas con multa. Y estas se dictan por expresa autorización del Congreso. Por ejemplo, un ejemplo de ordenanza dictadas por el presidente son las ordenanzas de aduana, las ordenanzas general de urbanismo y construcción, aquí quería más o menos. Aquí tenemos situaciones. También tenemos otras que son situaciones jurídicas. Ahí con eso se termina lo de la jerarquía de las normas, que son, al hacer en una pirámide, la Constitución queda en la punta, porque es la principal y por la que se deben regir todos los demás leyes, reglamentos o decretos que se dictan. Acá también tenemos las situaciones jurídicas y estas se pueden distinguir situaciones jurídicas activas y situaciones jurídicas pasivas. En cuanto a las situaciones jurídicas activas, el derecho subjetivo es el señorío o poder de obrar otorgado o reconocido por el derecho objetivo. Y acá tenemos la potestad, que es el poder atribuido a un sujeto, no en interés propio, sino para realizar y fomentar un interés ajeno. Las potestades deben ejercerse. Y la facultad es la manifestación del derecho subjetivo sin carácter autónomo y que se comprende dentro del derecho subjetivo. La potestad es el poder atribuido a un sujeto y la facultad es la manifestación del derecho subjetivo autónoma que se comprende dentro del derecho subjetivo. Sí. Y también dentro de estas situaciones jurídicas activas tenemos las meras expectativas, que es la esperanza de adquisición o nacimiento de un derecho. Y la cualidad o calidad jurídica, que es toda circunstancia permanente o transitoria que concurre en una persona y que se le atribuye una determinada posición frente a las normas jurídicas. Por ejemplo, el heredero, el socio, el comerciante, el contribuyente, el empleador, el trabajador. Esa es la calidad jurídica que se le atribuye dependiendo del determinado acto que realice. También tenemos el estado o el estatus, que es la cualidad jurídica de un individuo que denota la posición que tiene en la sociedad. Y dentro de las situaciones jurídicas pasivas, tenemos la deuda o situación del obligado. Esto es la prestación que debe realizarse por parte de un favor de otra persona determinada llamada acreedor.
El deber genérico de abstención Lo que es no la omisión de cualquier hecho que perturbe o moleste al titular de un derecho en el que goza del mismo. La carga se refiere al imperativo de realizar una conducta, pero no impuesto en forma categórica. La responsabilidad es la obligación que implica asumir las consecuencias de un hecho ilícito o gravoso, o de una violación de una norma jurídica. Y dentro también de las situaciones jurídicas pasivas tenemos la garantía, que tenemos las garantías generales, que se refiere al derecho de prenda general, y las garantías específicas. Garantía general es específica. El derecho subjetivo se puede definir como el señorío o poder de obrar otorgado o reconocido por el derecho objetivo a la voluntad de una persona para la satisfacción de los propios intereses jurídicamente protegidos. Y estos derechos subjetivos se pueden clasificar en derechos subjetivos públicos y privados, derechos absolutos y derechos relativos, derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, derechos reales y personales, derechos originarios y derechos derivativos, derechos transmisibles e intransmisibles, derechos puros y simples y derechos sujetos a modalidad, derechos eventuales y condicionales. Ahora igual, no sé, igual ya estamos como en la hora para no iniciar un tema nuevo, que sería la renuncia, para que la podamos ver con más calma la siguiente clase. No sé. La renuncia dijo, Sí, que aquí ya vendría otro tema y como igual ya estamos por finalizar la clase, la dejamos para verla el martes, ¿o no? ya, profe. Sí. No sé si alguien más habrá llegado después de que pasamos lista que se haya conectado, para que me dé su nombre para poder anotarlo. Parece que no. Melina Sepúlveda, estoy anotada yo. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Melina, Melina Sepúlveda. Sí, la tengo anotada. Profesora, Sí, dígame. profe, Sí, la escucho. ¿puedo imprimir las hojas para estudiarlas? Si las puede, sí, si las puede imprimir. Ah, bueno, muchas gracias. Ay, ¿cómo me salgo de esto? Ahí está. Feliz noche, nos vemos el